tendremos la participación del doctor Julián Palacín Fernández, presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, en el tema la conectividad aérea y la integración regional. sobre todo para abaratar y ampliar la comunicación al interior del país. Llegando a la patria, contigo Perú. Esta es la presencia, esta es la bandera, escribiendo los cierres, escribiendo el futuro. Escribiendo la historia contigo, Perú. Contigo, 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 Perú. Contigo, contigo, Perú. Contigo, 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 Perú. Contigo, Perú. El sueño de un país llamado Perú. Impulsada en el Congreso y prometida por el presidente, se hace hoy realidad con capital 100% privado. Aerolíneas, contigo Perú, la aerolínea del pueblo peruano. Señores embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, señores oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, juristas presentes, doctor Isaac Humala, miembro de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctora Elena Tasso Humala, señoras y señores. El tema que se me ha encargado, la conectividad aérea y la integración, tiene relación un poco con toda la agenda académica que hemos escuchado de los extraordinarios expositores que me han antecedido. Hemos hablado de Europa, hemos hablado del Asia, de Estados Unidos, se ha hablado del Atlántico, del Pacífico, se ha hablado de los ríos, pero no se ha dicho nada del espacio aéreo. Y se ha dicho además, el doctor Macay lo ha mencionado, efectivamente, que el Perú, por una razón coyuntural, en la década del 90, se insertó con Japón y con la PEP. Pero tenemos que decir que fue precisamente en la década del 90 en donde el Perú se convirtió en una colonia no comercial, donde se desapareció la presencia creciente del Perú en la utilización y uso del espacio aéreo. A mí personalmente me llamaron al Congreso de la República en el año 1996 a dar la consultoría en la ley de aeronáutica civil que tenía que sustituir a la 24882 que habíamos redactado y se había promulgado también con nuestra asesoría en el 88. ¿Y qué pasó en el Congreso de la República? Fue histórico. Y el doctor Alfredo Gildemeister, hoy en el cielo que nos está mirando,
y quien les habla, nos retiramos en una sesión pública porque dijimos en el año 99 se va a hacer una ley apátrida y los intereses internacionales se van a apoderar del espacio aéreo peruano, van a desaparecer las líneas nacionales, y así fue. Pero además nos sumergimos en un proceso de privatización de aeropuertos. Me dirán que dentro de la globalización todo está bien. No todo está bien, señores. La privatización de aeropuertos en la que nosotros hemos realizado ha convertido por lo menos al aeropuerto internacional Jorge Chávez en uno de los más caros del mundo. Y si queremos hablar de conectividad con el Asia, ¿alguien me puede explicar a mí si estamos conectados a través del espacio aéreo con el Asia o con Japón? Solo tenemos, y se los he dado en mi conferencia, solo estamos conectados con 46 destinos y 27 aerolíneas. Quiere decir que estamos desconectados. Quiere decir que estamos aislados aeropolíticamente a nivel internacional. Que hemos establecido monopolios, concesiones monopólicas, con cláusulas anticonstitucionales, cláusula de los 150 kilómetros, que no le permite al Estado lograr que haya una competencia dentro de un mismo aeropuerto. Y digo esto porque a mí me tocó ser presidente corto y tuve una posición muy firme frente a las privatizaciones que se venían. Duré 7 meses y medio. Y fui invitado a Europa por Lima Airport Partner, y yo visité y conocí cómo es la competencia aeroportuaria en Europa. Y en Europa no hacen estas cláusulas monopólicas, porque Europa se pudo insertar de esta forma en el mercado de bajo costo. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, nosotros tenemos que fijarnos en el Perú, en la geopolítica del Perú, en cómo nosotros establecemos las estructuras en materia de política aérea nacional e internacional para lograr todos estos objetivos que yo he escuchado en las magníficas conferencias el día de hoy. Entonces, vamos a sumergirnos a la realidad aeropolítica de un país llamado Perú, que no tiene, es decir, como país no tiene una presencia creciente ni importante en el mercado de transporte aéreo internacional. No la tiene. Pero además, la ley que se dio precisamente en esa etapa de la historia que mencionó el embajador Bagay, esa ley 27261 que nos permitió que las megaempresas internacionales tengan el 70% del capital, lo cual hay que respetarlo, pero además se dio históricamente y se da hasta el día de hoy que los derechos de tráfico, y ustedes saben que los derechos de tráfico son las rutas internacionales, estamos hablando de un mercado de 2.000 millones de dólares, se dio que se pueden crear empresas sin capital, que son ficciones jurídicas, que alquilan sus permisos de operaciones, no invierten en el Perú, no operan con ninguna aeronave de matrícula peruana, y esa es nuestra realidad, y hay que decirlo. Entonces, la cuestión previa, si queremos mirar a ese país de acá a 100 años, en materia de utilización y uso del espacio aéreo, es ver cómo estamos, qué queremos y a dónde queremos ir. Y dentro de este contexto, en el 2009, yo tuve la oportunidad de ser abogado de una distinguidísima congresista nacionalista en un conocido problema con LAN, y aproveché esa circunstancia para asesorar un proyecto de ley que fue el 3519, en donde propuse a la bancada nacionalista que el Perú tenga una línea de bandera. Y no es que querramos tener una línea aérea de bandera para recordar los viejos episodios de Aeroperú, esas no. Nosotros consideramos, y lo digo en mi último libro, que todos los países del mundo tienen línea aérea de bandera. ¿O acaso no lo tiene Bolivia con BOA? ¿No lo tiene Venezuela con Conviasa? Brasil no tiene varias líneas aéreas de bandera. Chile no tiene LAN Airlines, que tiene 8, 10, 20 sucursales, una de ellas que opera en el Perú. Entonces, los países ejercen soberanía. Y la soberanía es el poder jurídico de una nación
para hacer valer dentro del ámbito de sus competencias, su poder, su coacción, su ley, sus tribunales. Pues el Perú tiene que tener soberanía, o por lo menos tenemos que defender que tenga soberanía. Y si tiene soberanía, tenemos derecho como país a tener una línea aérea de bandera, una línea aérea designada, una línea aérea que honre la memoria de José Abelardo Quiñones, de Jorge Chávez, de Armando Reboredo, Iglesias y todos los que hicieron la gloria aerocomercial del Perú. Ese es el sentimiento, creo, del 99.999% de toda la población. Entonces aceptamos que tenemos derecho a hacer y desarrollar una línea aérea que lleve la bandera peruana en los mercados nacionales e internacionales y que busque el bien común. Y que también se inserte, como lo digo en mi último libro, en el mercado a bajo costo. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo peruano hoy tiene que soportar muchas veces en determinados momentos el pago de tarifas exorbitantes en los servicios de transporte aéreo. Si cualquiera de nosotros mañana queremos irnos a Miami, ¿cuánto nos cuesta la tarifa? O si queremos irnos a Cusco, ¿cuánto nos cuesta la tarifa? Pues bien, el reto nuestro como país es mercado de bajo costo para que las tarifas aéreas sean accesibles a las grandes capas poblacionales. Y eso es verdadera integración. Eso es bien común. Eso es interés nacional. Y dentro de la ruta a la consecución de la línea aérea de bandera, en el Congreso de la República logramos el dictamen de la Comisión de Transporte, que fue 4-3 a favor de que se haga la línea aérea. Yo no voy a decir que el proyecto estuvo bueno o malo, hubo muchas manos que intervinieron en el proyecto. Lo importante es que estábamos con el ideal. Y este ideal me permitió a mí, el 8 de julio del 2011, en donde fui llamado por Marisol Espinosa y por Susana Vilca al PNUD a hacer una exposición magistral en el tema de transporte aéreo y Corpac, y uno de los puntos que recomendé es que en la hoja de ruta de este gobierno consolidemos lo que dijo nuestro presidente, esa línea aérea de bandera, ¿no es cierto?, para acercar a los pueblos, para integrar al Perú, para conectarlo, para que millones de consumidores que hoy van a los servicios de transporte aéreo terrestre se vayan al modo aéreo. Esa recomendación, ese sueño fue incluido por nuestro presidente en el mensaje presidencial del 28 de julio al Congreso de la República. Y ese mensaje a mí personalmente me devolvió mi alicaída autoestima aerocomercial. Y yo creo que a todo el pueblo peruano ese mensaje nos devolvió la esperanza por la cual hoy seguimos y seguiremos luchando. ¿Y por qué? Porque el mercado peruano es dominado en un 70% por una excelente línea aérea transportadora chilena que reina y gobierna en los cielos del Perú, y por una empresa que se llama Transamerican Airlines, que nadie la conoce, pero se llama Transamerican Airlines, que tiene un pequeño capital y que tiene los derechos de tráfico de Aeroperú y le alquila los permisos a TACA. Esa es la realidad del Perú. Y en 10 años no han comprado un solo avión. ¿Dónde están los aviones? ¿Dónde están los talleres de mantenimiento? No existe. Entonces, somos colonia aerocomercial. Y con el mensaje del presidente ha llegado el mensaje de la libertad, de la independencia, de la hoja de ruta para que el Perú recupere la soberanía. Ahora, claro está, lo ideal hubiera sido, y es lo ideal, porque yo les puedo decir que vengo trabajando con las regiones, acabo de ser invitado a Iquitos a dar una conferencia. Casi todos los presidentes regionales quisieran invertir en la línea aérea, pero ahí viene el neoliberalismo que dice que el Estado que no puede o no debe invertir. Está bien, nos adecuamos a las reglas del neoliberalismo ultranza, le hemos fundado con capital 100% peruano, pero nadie nos puede impedir que como inversionistas privados le regalemos o le donemos. Yo quiero, y lo digo formalmente, yo quiero que la Fuerza Aérea del Perú, la gloriosa Fuerza Aérea del Perú de Quiñones, ¿no es cierto?, pueda recibir en donación el 10% de las acciones y ser el socio estratégico de la línea bandera. ¿Y por qué la Fuerza Aérea? Por razón, y el Ejército, y la Marina, y todas nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque acá tenemos un tema de seguridad nacional. Nosotros,
lo digo en mi trabajo en la línea aérea, permitiríamos que nuestros pilotos de combate también puedan habilitarse en las modernas aeronaves de la línea aérea de bandera y puedan hacer horas comerciales sin dejar la Fuerza Aérea, y con eso no nos quedemos sin pilotos. Y ese derecho no nos puede quitar nadie. Nos pueden criticar, pero no lo puede quitar nadie. Ese es un tema de seguridad y defensa nacional que estoy seguro los comparten la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina. Eso es un tema fundamental. Y el otro tema es, hoy en el Perú, con los ideólogos del neoliberalismo de la década del 90 al 2000, que hicieron la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y les cuento que la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a mí me llamó la Comisión de Transporte del Congreso en enero para ver si el presidente Paniagua firmaba y no firmaba, y yo hice un informe, le dije al presidente Paniagua, no firme, este contrato está mal hecho, no lo firmaron. El presidente Valentín Paniagua dijo, no, lo firmamos, no, lo firmamos, perdimos. ¿Y por qué? Porque es una concesión monopólica, que no nos permite establecer una competencia entre los 150 kilómetros. Entonces las tarifas aeroportuarias hoy son altísimas, y hoy el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es un hub de 2 líneas aéreas que operan como peruanas, pero que no son peruanas, y que se llevan de 1.000 a 1.500 millones de dólares por año del país. Entonces, yo me sumergí en el estudio del contrato de concesión y he encontrado una salida legal que se le he transmitido al ministro de Transportes y que la digo acá, en mi libro. ¿Qué dice el contrato de concesión? Que el Estado no puede dar ninguna autorización a ningún nuevo aeropuerto. Las Palmas no es un nuevo aeropuerto. Las Palmas es un aeropuerto que recibió vuelos internacionales en la década del 60. Entonces, el posicionamiento de nuestra línea aérea de bandera es asociarse con la Fuerza Aérea, operar desde Las Palmas, donde hoy se corren carreras de carros privados, y con eso las tarifas aéreas podrían bajar a la mitad. ¿Por qué? Porque es un aeropuerto low cost, de bajo costo, y nos permitiría entrar al mercado con una competitividad evidente en relación a los operadores. Y esta es una de las exigencias que me las vienen haciendo algunos inversionistas internacionales que están interesados. Ahora, claro, me van a decir que Las Palmas está rodeada de la ciudad. Perfecto, que le autoricen a la línea de bandera a operar hasta el año 2021. ¿Y por qué digo 2021 en Las Palmas? Porque en el 2021 se vencen los 20 años de la concesión monopólica que le dio el Estado a Lima Airport Partners. Y en el año 2021, lo que debe hacer el ministro de Transportes, y lo digo en este trabajo, es en este momento que aumentan las tarifas, que no devuelven la sala de prensa, y que prácticamente el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es una zona librada, prácticamente el Perú no ejerce soberanía. ¿Qué digo yo? Que en la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con la segunda pista del Estado peruano, en la búsqueda del bien común, le debe decir, señor SLAP, usted me va a construir la segunda pista, pero aparte de la segunda pista me va a construir un terminal low cost, como tienen la mayoría de países del mundo y del Asia y demás, que nos va a permitir que el mercado crezca trigonométricamente. ¿Cuál es nuestra tesis? Que hoy hay 20 millones de personas que utilizan el transporte terrestre. Pero si nosotros bajamos las tarifas, como lo ha hecho la Ryanair, la EasyJet y un montón de líneas aéreas del mundo, esos pasajeros de transporte terrestre, en vez de irse a Chachapoy en 24 horas, se nos van en un avión baratito del Jorge Chávez y están en 1 hora en Chachapoy. Están en 1 hora en Iquitos. Y lo podemos hacer con la línea bandera. Está en el estudio. Entonces, esa es la hoja de ruta. Yo digo acá que no se estudia lamentablemente para ser ministro de Transporte, pero hay que aprender. Los ministros tienen que asesorarse de gente que conozca el tema, que maneje el tema. Hay que ver la proyección del Perú acá 40 años. Y en las adendas, ahora la APA ha pedido una adenda, claro, porque la segunda pista, los terrenos, no sean perfecto.
Hay que flexibilizar, pero hay que ver el interés nacional. Con la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, necesitamos un terminal low cost. Eso nos va a permitir en 20 años 20 millones de turistas anuales. Entonces, esa es la estrategia. En síntesis, yo creo que un país como el Perú tiene derecho primero a soñar. Y a veces los sueños se hacen realidad. El presidente de la República marcó una hoja de ruta. Todos los ciudadanos que somos los soldados de esta causa tenemos la obligación desde nuestros puestos de lucha de apoyar este ideal, de lograr este ideal. Porque a mí me encantaría, antes de morirme, ir al aeropuerto y ver 40 aviones con la bandera peruana, con la tecnología peruana, con los pilotos peruanos, con los mecánicos peruanos. Ese es un sueño. Ahora tenemos que ver cómo lo hacemos realidad. Ya hemos generado expectativas, y quiero anunciar algo públicamente. Tanta es la expectativa que el 17 de abril se firma acá en el Perú un contrato de representación para que la aerolínea de bandera del Perú va a representar a los aviones más modernos del mundo, que a lo mejor son los que vamos a utilizar en la línea de bandera, los MC-21 de Irkut de Rusia. Vienen los representantes de Rusia, vamos a firmar un convenio primero de representación, pero tendremos que seguir trabajando, a lo mejor, no sé, también nos han visitado los ingleses, también hemos tenido reunión con líneas aéreas latinoamericanas. A nosotros no se nos va a ir jamás el entusiasmo. Tenemos que luchar, pero tenemos que generar consensos. Tenemos que buscar que los medios de comunicación o los periodistas que están alquilados por unos cuantos pasajes que alquilan su conciencia nos dejen debatir. Vamos a debatir, señor Altau, vamos a debatir. No le tengan miedo al debate, no le tengan miedo al debate. Yo he salido en varios medios, pero a la noche a la mañana me cerraron todos los medios. Hablar de la línea de bandera es mala palabra. No, la línea de bandera, Aeroperú. No. Vamos a debatir, vamos a ver qué piensa el pueblo peruano, vamos a ver qué piensan nuestras instituciones. No se olviden que el transporte aéreo es también seguridad y defensa nacional. Si nosotros tenemos un conflicto, ¿en qué vamos a transportar nuestras tropas? ¿En qué las vamos a transportar? ¿En aeronaves con la estrella solitaria? No, en las aeronaves acá. Así es pues tenemos que decirlo claramente. Tenemos un parque aéreo que es realmente para llorar. ¿Cuántos aviones tenemos? ¿40, 50? No sé. Entonces, como país, geopolíticamente, tenemos derecho a hacer y desarrollar aviación civil, así como hemos apoyado el aeropuerto de Chinchero, y lo digo en este trabajo. Si tuviéramos tenido ministros de transportes que tienen visión de futuro, con el canon del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que se subvenciona hoy a los empresarios privados, eso hay que decirlo, pues. Con el canon del aeropuerto, ¿a quién se subvenciona? A los que se quedaron con las concesiones. Con ese dinero, con parte de ese dinero, en un año hubiéramos podido hacer una escuela de aviación civil y un aeroclub en cada una de las regiones. Y esa es una tarea pendiente. Ese es otro tema que ya empezamos a trabajar con las regiones. Cada región tiene que tener una escuela de aviación civil y un aeroclub. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir 50 o 60 cusqueños, 50 de Ayacucho, 50, y vamos a tener, hoy acá yo digo, no hay pilotos. ¿Pero por qué no hay pilotos? Porque no ha habido previsión de nuestras autoridades. No podemos tener 20, 30, 40 pilotos por cada región y puede salir por año. ¿Por qué solo tenemos que pensar en hacer una escuela en Chincha? Vamos a hacer una escuela en cada región del país. Esa es una tarea pendiente. Lamentablemente la Dirección de Aeronáutica Civil pues, está ocupado pues, en ver cómo LAN crece y no están pensando en el interés nacional. Esto es histórico, hay que decirlo claramente. Esto es histórico. El Perú es uno de los países más atrasados aeronáuticamente hablando de América Latina. Pero bueno, vemos algunos que no nos sentimos contentos con esta situación. Queremos línea de bandera, queremos el desarrollo de la aviación civil, queremos que participen las instituciones tutelares en la línea aérea de bandera, porque nosotros sí consideramos
que tenemos gente muy capaz a nivel internacional, muy capaz. Tal vez históricamente no hemos logrado consolidar ese gran equipo para hoy tener pues una línea aérea que venda 5.000 millones de dólares al año. Pero eso no quiere decir que si no lo hemos logrado hoy, no lo van a lograr, o nosotros, o las nuevas generaciones. El Perú fabricaba aviones, ustedes lo saben, acá estuvo el Merfose, acá una tradición aeronáutica, tuvimos a Jorge Chávez, que fue uno de los prohombres de la aviación mundial, asombró a toda Europa. Hay tradición aeronáutica, que nos vamos a milanar porque podemos haber tenido decenas de años de fracaso, pero tenemos que soñar con decenas de éxitos a futuro. Y eso es lo que trato de transmitir en esta conferencia. Quiero y sueño con la realización geopolítica del Perú aeronáuticamente hablando en el contexto internacional de la nación. Y no puede haber geopolítica aerocomercial si ni siquiera tenemos industria aérea. Y no la tenemos. Pero tenemos el SEMAN, por ejemplo. Tenemos un gran aeropuerto que no lo usamos. Tenemos a las regiones que están esperando que se les dé la mano para construir sus infraestructuras de bajo costo. Tenemos un país, como dice el doctor Isaac Humala, que tenemos pues 50.000 millones de dólares en reservas, pero no podemos darle un poquito la mano a las regiones para que hagan su escuelita de pilotos, que hagan su escuela de aviación civil, que hagan su aeroclub. Tenemos que ver el bien común. En el Perú mueren 3.000 personas en las carreteras. Gastamos miles de millones de horas, hombre, transportándonos, por ejemplo, de acá a Ayacucho, de acá a Tingo María, cuando en el avión estamos en 15 minutos. El Perú, por su geopolítica y por su geografía, es un país ideal para la aeronave. Los huaicos podrán destruir nuestras carreteras, pero en el espacio aéreo nos interconectamos internamente e internacionalmente. ¿De qué nos sirvió tener un presidente de cierto origen? ¿Y dónde estuvo la integración? ¿Y dónde estuvo la integración aérea? Se fue Japanerla en el Perú. ¿Dónde estuvo la integración? Desaparecieron nuestras líneas aéreas, un caos aeropolítico en esa década. Hay que decirlo claramente. Se sentaron las bases para que los grandes cuasimonopolios se quedaran con un mercado de 1.500 millones de dólares. Entonces yo no me puedo sentir satisfecho por esa política, de ninguna manera. Tenemos que ver con visión de futuro. Entonces, si hablamos de integración, significa que queremos acercarnos, que queremos comunicarnos, que queremos desarrollarnos. Y si hablamos de la integración y conectividad a través del espacio aéreo, significa que necesitamos políticas claras para que todos los actores se sientan respaldados. Tenemos una aviación del ejército, tenemos aviación naval, tenemos la fuerza aérea, tenemos la aviación policial y tenemos el sector privado. Todos tienen que estar interconectados y tenemos que ir hacia un mismo fin. Y si dentro de este contexto logramos que en este periodo de gobierno, porque si no se da en este periodo de gobierno no lo vamos a lograr nunca más, que el Perú pueda tener su línea aérea de bandera, y como bien me lo dijo el doctor Isaac Humala, y con cierta participación del Estado, aunque me critiquen, no importa, no lo vamos a lograr más. Lo acaba de hacer Paraguay, lo ha hecho Bolivia, todos tienen línea de bandera, lo ha hecho Argentina. Bien o mal Argentina reestatizó la línea argentina. Pero la hoja de ruta que nosotros plantamos no es la estatización, es el sector privado y una parte minoritaria del Estado. Creemos que tenemos derecho a soñar. El Perú tiene que geopolíticamente trazar su propio destino. No estamos interconectados ni con el Asia, ni con África,
con Medio Oriente. Tenemos unas cuantas, está en mi trabajo, unas cuantas conexiones internacionales. 46 vuelitos, casi todos en América y 3 en Europa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Algo ha fallado. Con una línea aérea de bandera, con la preferencia de los derechos de tráfico, bueno, pues, a mí un inversionista me dijo, ponemos un 330 para que de Las Palmas se vaya al ASEAN. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Para proteger los cuasimonopolios que gobiernan el espacio aéreo peruano? No. Y lógicamente necesitamos un director de la aeronáutica civil que sienta a blanca y roja, pues, que quiera estos objetivos, que se ponga las pilas y que comience a trabajar, ¿no es cierto? Y que lance mercados, mensajes a los mercados internacionales y que nos haga participar en todas las reuniones internacionales, porque también los inversionistas ven, oiga, pero ustedes línea de bandera y los apoyan, no los apoyan, porque parece que no los apoyan. Eso es lo que vamos a tener que definir. Todavía tenemos 3 años y medio. Todavía tenemos 3 años y medio. Tenemos que ganar la batalla, porque la batalla por el sueño de la línea aérea de bandera para lograr la integración y la conectividad no es la batalla de un solo soldado, es la batalla de 30 millones de soldados, que son 30 millones de peruanos, que estoy seguro se sentirían orgullosos si podemos ver en el espacio aéreo peruano esa línea aérea con la que soñó el presidente, porque fue Ollanta Humala que desde Bolivia, el día que presenté el proyecto en el Congreso de la República, el primero que internacionalmente defendió el proyecto. Bueno, tenemos que apoyar al presidente, tenemos que apoyar al sector privado, tenemos que apoyar a las instituciones y tenemos que dar la batalla por recuperar la soberanía aérea perdida en el espacio aéreo. Muchas gracias. En primer lugar, mis felicitaciones a los organizadores de este importante evento. En segundo lugar, quisiera felicitar concretamente al doctor Palacín por esa brillante exposición respecto a la línea de bandera de nuestro país, y que es un compromiso, considero yo, el apoyo de los más de 30 millones de peruanos en estos momentos. Quisiera una sola pregunta muy concreta respecto a la situación del terreno de Coyique. ¿Cuál es su apreciación respecto al desarrollo de nuestro dominio y espacio aéreo? Muchas gracias. Bueno, el aeródromo de Coyique fue una colecta nacional después de la guerra con el Ecuador, que 1 millón de peruanos lo donaron para que ahí funcione nuestra escuela de aviación civil. Mi opinión jurídica, ya lo puedo adelantar ya como presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico, que para mí esa venta es nula. Porque nadie, ni siquiera el Estado, puede cambiar la voluntad, en este caso, de los donantes, que son 1 millón de peruanos. Es lamentable porque estratégica y geopolíticamente ese aeródromo era importante. Miren, se han dado casos de aviones que han tenido problemas para aterrizar en Jorge Chávez, y un conocido piloto, Chani Garro, presidente de la Academia Aeronáutica, que ya nos mira desde el cielo, me contaba que él tuvo un problema y no pudo aterrizar en Jorge Chávez y aterrizó en Coyique. Realmente fue doloroso para toda la aviación civil lo que se hizo con el aeródromo de Coyique. Nunca se debió vender, y creo, a empresas chilenas, no sé. Realmente fue un golpe muy, pero muy fuerte. No sé jurídicamente cómo habrá quedado eso, pero yo en lo personal no estuve, no estoy y no estaré de acuerdo. Y sí les quiero adelantar algo que lo digo en mi trabajo. Ya no lo vamos a ver nosotros.
Pero yo sí creo que tenemos que comenzar a pensar, si queremos el crecimiento aerocomercial del Perú, en que el aeropuerto Jorge Chávez también tiene que tener un competidor. Hay que comenzar a pensar en que podemos hacer un megaproyecto turístico aerocomercial en la isla San Lorenzo. Todo país que quiera desarrollo turístico tiene que tener competencia. Los monopolios son malos. Y el Jorge Chávez se paga el 46.51% al Estado. Imagínense, yo he conversado con muchas líneas aéreas internacionales interesadas en el proyecto de la línea de bandera, pero no quieren venir al Perú por el Jorge Chávez. Se lo digo claramente, no quieren venir al Perú. Entonces yo les he ofrecido y estoy en conversaciones con la Fuerza Aérea Las Palmas, hasta que veamos un terminal de bajo costo. El costo en la operación de un avión es fundamental. Y si usted tiene costos aeroportuarios muy altos, la operación no es rentable, no es competitivo. El Perú, mentira, el Perú no está creciendo turísticamente. Nosotros hoy deberíamos tener 10 millones de turistas, si se hubieran hecho las cosas bien. Si se hubieran hecho las cosas bien. Mal concepcionado el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y les cuento una cosa. En el informe que yo hice al Congreso de la República en el 2001, les dije que el presidente Paniagua tenía que tener presente que el Perú necesitaba la segunda pista en el 2006. ¿Y saben por qué la necesitaba en el 2006? Porque esa pista estaba deteriorada. Y el informe de la OASI dijo que duraba 8 años y ahora tenemos que parcharla, sacarla. ¿Y qué hizo otro ministro que ya está en el cielo? Me acuerdo, Silva Ruete, no importa, puso el 2012. Pero otra cosa más, yo fui presidente de Corpa y a mí no me consultaron ninguna adenda. Después me enteré que al AMLO le dijeron hasta 2015. ¿Sabían ustedes eso? ¿Bien? Entonces, hacemos todo al revés. Hacemos todo al revés. Entonces, ahora tenemos que pensar para la nueva generación, los jóvenes que nos escuchan ahora. Si queremos que el Perú derrote la pobreza, acuérdense lo que yo les digo. Primero, chincheros. Yo estuve en Cusco luchando contra ciertos sectores oscuros que se opusieron a chincheros. Chincheros tenemos que hacerlo. Y segundo, y no tenemos que cerrar el aeropuerto Velasco Astete. El aeropuerto Velasco Astete tiene que quedar como el low cost. Y segundo, en Lima tenemos que ir a pensar en la isla San Lorenzo. El Perú con 20 billones de turistas ya no va a tener pobres. Ya no va a tener pobres, los podemos tener si otros países los tienen. Pero para lograr ese objetivo tenemos que crear las condiciones de mercado para ser un país sumamente económico, porque si no los turistas se van a otros destinos internacionales. Doctor Palacín, felicitando su exposición, soy la doctora Rosalina García Núñez, no solamente miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados, sino tengo 35 años de experiencia en el tema de aviación civil. También he sido presidenta de la Asociación de Planeadores de Lima, que fuimos despojados del terreno de Coyique, cuando el gobierno oprobioso de Alan García se permitió vender ilegalmente, injustamente, ese centro de aviación tan especial que fue lleno de tradición y principios y defensa de los intereses nacionales. Sin embargo, seguimos luchando, porque haya habido un gobierno corrupto, nosotros vamos a aceptar esas condiciones. Seguimos luchando en la vía judicial, en la vía civil y penal, porque el tema de Coyique no ha terminado y le falta mucho por terminar. Pero por otro lado, sabemos y conocemos y por experiencia la sufrimos, que en realidad uno de los elementos fundamentales para este descrédito que existe en este momento para nuestra aviación civil, que está en manos de capitales extranjeros a todo nivel, realmente lo cual es absolutamente vergonzoso. Tenemos un principio, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que hasta ahora sigue bajo la misma mano, guía y organización que tenía en la época del señor Montesinos, cuando el señor Pandolfi destruyeron la aviación civil, destruyendo nuestras líneas aéreas principales, como era Aeroperú, era Fosset y por supuesto Aerocontinente, que tenemos que incluirla en el paquete, como le pasó a Aerocóndor.
todos esos efectos que tuvimos del producto del gobierno del señor Fujimori, con Pandolfi, con el señor Montesinos, que manejaba desde el CIN sus hilos para destruir nuestra aviación civil y regalársela a capitales extranjeros, sigue ahí. Los tentáculos de la corrupción siguen en la Dirección General de Aeronáutica Civil, la estructura no ha sido cambiada, los funcionarios siguen siendo los mismos, los supuestos técnicos siguen siendo los mismos y todavía no pasa nada a pesar de los cambios de gobierno. Doctor Palacín, ¿usted qué opina? ¿Qué se debe hacer en esta coyuntura, en esa circunstancia? Porque si no se rectifica, no se reestructura, no se hace una reingeniería total de la DGAC, nunca la línea aérea de bandera va a salir, porque los intereses económicos extranjeros van a primar, por supuesto, sobre los intereses nacionales. Gracias. Bueno, yo, habiendo pasado 1 año y medio, yo creo que puedo revelar lo que voy a revelar. Cuando el actual gobierno gana las elecciones, muchos pilotos, expertos, todo el mundo se incluyó en la comisión de transferencia que presidía Susana Vilca. Yo, honestamente, siendo abogado de Susana Vilca, no pedí mi incorporación, no pedí nada. Pero ¿qué pasó? Un día Susana Vilca me dice, necesitamos su currículum. No, yo ya tenía un infarto, yo nunca más voy a ser funcionario público porque no puedo. Pero 4 días, el 8 de julio a mí me llaman Susana Vilca y me dice, bueno, Marisol Espinosa, el presidente, quiere escucharlo a usted. ¿Cómo que a mí? No quieren escuchar a nadie, quieren escucharlo a usted. Yo preparé un informe y en mi informe recomendé 11 puntos. El primer punto es lo que acaba de decir la doctora García, me ha leído el pensamiento. Yo recomendé al nuevo gobierno primero la reorganización de la Dirección de Aeronáutica Civil para romper lo que hay que romper, nombrar los mejores especialistas que pueda encontrar el país, declarar en reorganización, eliminar los sobrecostos. Están los 12 puntos. Está el informe con el sello de Marisol Espinosa, que lo recibieron. Y en el punto número 11 recomendé la hoja de ruta de la línea de bandera. Bueno, ese objetivo sí se incluyó en la hoja de ruta, pero lo demás siguió. Y también recomendé algo muy importante, que yo lo hubiera hecho en 24 horas. Yo pedí que el Perú denuncie el lesivo aerocomercial con Chile del año 2007, en el cual, lo digo en mi libro, le regalamos a Chile quintas libertades que valen cientos de millones de dólares a cambio de visitar pingüinos del Polo Sur, a cambio de nada. ¿Y saben qué hizo Chile con esas rutas que le regalamos? Las licitó y se las vendió a LAN. O sea, el regalo nuestro, ellos le cobraron a LAN. Entonces, acá se habló de la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? La reciprocidad viene de los romanos: doy para que des, hago para que hagas. No hay reciprocidad en las relaciones aéreas internacionales del Perú. Si nosotros no tenemos línea de bandera, somos colonia. Muchas líneas aéreas dicen que facturan 1.000 millones, 800 millones, y resulta que van a los balances y los beneficios de 1 millón, 2 millones, por favor. Entonces, en Perú, y te digo acá claramente, si nosotros tendríamos un congreso que investigue, ¿alguien me puede explicar jurídicamente en qué parte de la ley o un tratado internacional se permite la cesión o el alquiler de rutas internacionales? ¿O acaso no sabemos claramente que determinada empresa aérea cede las rutas que está prohibido? Y eso se hace de la época del señor Pandolfi, y no lo para nadie, y no lo investiga nadie. A mí me pasó en el año 2007 como presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, que estábamos justo con el general Gojovic de la Fuerza Aérea, estábamos en Iquitos, yo veo los asuntos de la Fuerza Aérea, y me llaman de Lima que había un problema con la Fiscalía Anticorrupción del convenio con Chile, y me piden a mí hacer un informe jurídico para que el Colegio de Abogados lo haga suyo, en el cual yo dije que había responsabilidad constitucional y penal de la ministra y responsabilidad penal del director que había firmado. El informe que yo hice, cuando llegó a la Dirección de Comisiones y Consultas, se lo ocultaron a la decana, hicieron otro informe y mandaron otra cosa. Esa es la historia, pues.
algunas personas se alquilan por unos cuantos pasajes o por no sé, qué pena, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Firmamos convenios bilaterales en contra de los derechos del Perú. Año 2007, Verónica Zavala Lombardi y Carlos Puga Pomareda, y lo digo en mi libro, y lo digo con nombre propio. Y después me persiguieron 4 años con el procurador, me persiguieron, pero no me pudieron vencer ni derrotar. 4 años me persiguió Verónica Zavala porque dije lo que yo dije en todos los canales de televisión. Me hicieron un juicio que al final no me pude hacer nada. No importa. Yo defiendo los intereses del Perú y no me van a doblegar. Y si firman un convenio lesivo a los intereses del Estado, está la historia que los va a juzgar. Es decir, ese convenio, ¿cuántos millones de dólares? No sé. Porque fíjense una cosa, si ustedes analizan el convenio con Chile, si ese convenio no se hubiera firmado, el que se beneficia, ¿saben quién es? LAN Perú. Fíjense. ¿Saben por qué? Porque las rutas que hacen quinta LAN Airlines las tendría que hacer en terceras y cuartas LAN Perú. Bueno, se beneficia LAN Perú, por lo menos más trabajo para hostes peruanas y demás. Pero hasta ni eso han reparado. Esa es la historia. Muy buenas tardes, los saluda Omar Olano, licenciado en Comercio Exterior de la Universidad Peruana del Año de Lambayeque. Por ser licenciado, mi pregunta variada y quería hacer una acotación, ¿no? ¿Cuán importante sería el desarrollo de este proyecto que se está dando? Ya que para sacar, como usted ha dicho, ¿no? Para sacar productos de acá del Perú, tenemos que mandar, para sacar los productos a Países Bajos o a Medio Oriente, tenemos que sacarlos hasta Brasil para luego mandarlos a esos países, ¿no? ¿Cuán importante sería la aerolínea para el Perú? Y otra acotación también es, a los exportadores beneficiaría un montón, ¿no? Porque ya reduciría los costos, porque no es posible que nuestros espárragos frescos las mandemos por una semana casi hasta la China o Japón, donde se envía. Sería algo muy bueno, ¿no? Y la pregunta sería, ¿a cuántos destinos más o menos se está proyectando con esta aerolínea? Gracias. Mire, la idea es que la aerolínea se inserte dentro de un mercado de bajo costo para que bajen los fletes y bajen los pasajes. Por eso que queremos operar de Las Palmas. Por eso que necesitamos a la Fuerza Aérea. Queremos operar con el modelo de la Ryanair o la EasyJet, que en Europa usted consigue un pasaje por 20 euros, por 30 euros. Esa es la filosofía. Ahora, ¿qué pasa? Yo he creado en mi último libro una doctrina latinoamericana low cost y ya los estados la están estudiando. O sea, queremos que el fenómeno europeo venga a América Latina. Si la línea aérea de bandera opera, ya otros competidores de bajo costo también van a querer venir. Cuanto más competencia, bajan los fletes y las tarifas aéreas. Pero en el Perú hoy no hay competencia. En Europa hay tres destinos nada más. ¿Pero por qué hay 3 destinos? Porque no podemos solucionar lo de Jorge Chávez. Y si queremos solucionar lo de Jorge Chávez, Las Palmas. Las Palmas. Y jurídicamente no se puede oponer. No se puede oponer. Yo he hecho la interpretación jurídica del contrato y se lo he dado al ministro. Por lo menos hasta el 2021. Y en el 2021, terminar de bajo costo. O sea, si queremos apoyar el crecimiento económico del Perú, no podemos ponerle candado ni posiciones de dominio al espacio aéreo. Sí bajarían los fletes, porque la baja de fletes es uno de los temas que hemos analizado en nuestro proyecto, ¿no es cierto?, que es adaptado a la EasyJet y a la Ryanair en Europa. El doctor Isaac Humala. El doctor Isaac Humala ha sido nombrado miembro de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima y es realmente uno de los grandes idealistas en este sueño de la línea aérea de bandera. Bueno, felicito a Relaciones Exteriores de este certamen, pero a la vez, como conclusión de lo que observo, con estas denuncias, se ratifica de que el Estado peruano, el gobierno,
sigue en la línea antigua del coloniaje. Por si acaso, cuando el Perú nace como república, con más o menos 2.400.000 kilómetros cuadrados. Y ahora somos solo 1.285.000. Eso descalifica a los gobiernos desde 1821 hasta hoy. Y lo que está denunciándose acá es eso, que continúa el coloniaje, que hay falta de patriotismo, déficit de patriotismo, no solo en el gobierno, sino incluso en la gente que está gobernando el país, o está, como dice Basadre, hay dos Perús. El Perú de la superficie, que es la que está gobernando provincias, regiones, aldeas y el país, y el Perú profundo, que yo llamo a eso heteronación. Entonces, sigue la superficie, la nata nacional, esté en el gobierno, en la oposición, traicionando a la nación, porque esto que se está denunciando es una traición. No es posible, por ejemplo, para mí, el 95% del espacio aéreo, prácticamente el espacio aéreo, ya no es de Perú, es de Chile. Y esto incluso delictuosamente, porque cuando se creó LAN Perú, que es de la Chile, en la ley dice, cuando una empresa extranjera va a operar el país, el 30% mínimo del capital tiene que ser nacional. ¿Qué pasó en LAN Perú? De que un señor, Rodríguez Larraín, aportó el 30%. Y un juez, creo que un doctor, bueno, un juez de primera instancia de Arequipa, en el 2004, empezó a indagar la documentación y hacer un seguimiento de dónde venía el cheque, o el 30% del capital de constitución de LAN Perú, de dónde venía. Si era de Chile también. Entonces se había violado. O sea, se había este señor peruano o chileno, Rodríguez Larraín, creo que casado con Miro Quesada, se había prestado a eso. Entonces, verificando eso por el juez de apellido Sumaita, de apellido Cusqueño, pero de Arequipa, ese juez investigó y declaró nula la inscripción en los registros públicos de la partida de nacimiento de LAN Perú. Y esa resolución la dio en junio del 2004, hasta octubre no quiso ejecutar. O sea, el Ejecutivo, la Administración, los registros públicos, no quiso acatar esa resolución. Pero el gobierno de Toledo, en octubre, le dio validez. O sea, el Poder Ejecutivo no acató ese mandato judicial. Ese es el origen. Es nula. Esa resolución está. Aparte de eso, lo de Collique, lo que está pasando. Además, también este certamen, también observo lo siguiente, que el Perú en este momento está en la presidencia de UNASUR. UNASUR es la Unión de Naciones Sudamericanas, equivalente a Europa, a la Unión Europea. También está la organización que agrupa a todos los países latinoamericanos, de México para abajo. Ibero incluso está Brasil. Entonces, este certamen, pero el Perú se ha colocado contra estos sectores que encabeza Lula, o encabeza Kirchner, o encabezaba Chávez, de América, opuesto a Estados Unidos, incluso contrario a la OEA. Pero el Perú se ha alineado contra esta posición, contra la posición de UNASUR, contra Lula prácticamente, porque el único país emergente en el mundo de acá de Latinoamérica es Brasil, el resto no es emergente. Y este está organizándose, favoreciéndose a la línea norteamericana que apoya el Pacto del Pacífico. Entonces, ¿cómo el Perú, que está ejerciendo la presidencia de UNASUR, está contra la UNASUR, donde tienen predominio los países, Brasil es la mayoría? En cambio, en la cuenca del Pacífico está Chile, Perú, Colombia y México. Esto va a la línea de Estados Unidos, contra la línea
nacionalistas de Latinoamérica o de Iberoamérica. Entonces, esa es una crítica, ¿no?, a esto, que estaría revelando que el Perú está también en el camino, en cierta forma, de desunir, ¿no?, a Latinoamérica con Iberoamérica. Finalmente, tengo yo acá la impresión de que nosotros seguimos en la línea que descienden a Pizarro. Por ejemplo, se ha sostenido que las TLC, ¿no?, es el camino para llegar al desarrollo. No hay ningún país que por la TLC haya llegado a ser desarrollado. Chile no está con la TLC, China, ni la India, ni Brasil, todos los países que llegan a ser países desarrollados son naciones, ¿no?, que tienen una mística de la que nos habla Palacín, ¿no?, un ideal, una ideología, ¿no?, a su grandeza nacional. Para eso, ¿no?, si va a una TLC, la TLC es un pacto, ¿no?, con los grandes que tienen subvencionados. Por ejemplo, ¿qué puede el Perú competir con Estados Unidos o con la Unión Europea? Que ellos tienen subvencionado a su agricultura con más de 1.000 millones de dólares diarios. Entonces, son negocios amarrados. Es como que yo puedo ser un terrateniente y puedo tener contratos con mis siervos, con mis obreros, con mi mayordomo, con mis domésticos. Eso no significa que por lo que contratamos estamos en igualdad de condiciones. Yo como patrón lo piso, pues, o como gerente, con el sindicato, pero eso no significa equiparidad. Legalmente puede estar equiparados, porque son contratos, pero son contratos amarrados. Y acá han denunciado, ¿no?, que los abusos que están haciendo. Hay contrato con Chile, con todos hay contrato, pero, ¿no?, roncan en el Callao, no los chilenos. La máxima autoridad peruana en el Callao es peruano, claro. Pero un peruano, peor que Felipillo, gobierna el aeropuerto en interés de Chile y contra el Perú, y contra nuestras Fuerzas Armadas y contra nuestra Fuerza Aérea. Muchas gracias. Doctor William Palacín, buenas tardes. Mi nombre es John Elliot, piloto civil, hecho en Coyique. Una pregunta, doctor. Coyique creo que todavía puede ser ampliado a 500 metros más, como visto. Y ahí podríamos poner toda la aviación pequeña del Perú, incluyendo la aviación pequeña de la Fuerza Aérea, la de la Marina, la de la Policía. Y luego los talleres de mantenimiento, que no pueden hacerlo en Jorge Chávez por los precios. Estacionar un avión en Jorge Chávez cuesta una fortuna. Entonces, la reparación de los aviones pequeños, el señor Romano tiene un taller, creo que en Comas. Desarma el avión en Jorge Chávez, lo pone en un camión, lo lleva a Comas. Señores, deberíamos ver Coyique como una pista para hacer mantenimiento de aviones pequeños. En La Palma tenemos mantenimiento de aviones grandes, y con gran vergüenza, ¿no?, el día 24 de julio, cuando el gobierno del señor Alan García dejaba, le entrega a Lima Airport Partners los talleres de mantenimiento, los únicos que habían sirviendo a toda la aviación comercial del Perú, y los entregan. Dígame, doctor, ¿podríamos hacer eso en Coyique? Y sí, yo creo que sí. Yo creo que el día que el Perú tenga un director de aeronáutica civil que se ponga los pantalones largos y diga, esta es la política, y si no yo renuncio, recuperamos Coyique, denunciamos el convenio con Chile y recuperamos la dignidad aerocomercial nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al Perú no lo pueden seguir gobernando los intereses económicos de los particulares, tienen que gobernarlo el bien común. Coyique, si se puede recuperar, hay que recuperarlo. Ese tiene que ser un objetivo nacional. Es un santuario nacional. En Coyique está la sangre de 1 millón de peruanos que pusieron su dinero
¿no es cierto? Inclusive José Abelardo Quiñones. Tengo entendido que muchos héroes y personas de la Fuerza Aérea daban su sueldo, ahí ponían todo y compraron esos terrenos, y ahora esos terrenos se pueden vender. Esos terrenos son para la aviación civil, y creo que hay informes jurídicos importantes que lo dicen, y esa es la posición, se lo digo, oficial de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima. Tendremos que organizar un foro y poner en debate esto, y a ver el Congreso qué está haciendo, a ver el Ministerio Público qué está haciendo, a ver el Poder Judicial qué está haciendo. Debe ser un objetivo nacional recuperar el aeródromo Coyhaique y ordenar la demolición de las obras que se pueden haber hecho y hacer la indemnización de daño y perjuicio. Les digo una cosa, yo escuché el otro día al presidente con el tema de Plus Petrol, ahora que hablamos de indemnización, el tema de la contaminación se soluciona inmediatamente. Un procurador que denuncie por daños y perjuicios a cualquier empresa transnacional que daña la ecología peruana, se acabó. Lo mismo se puede hacer en Coyhaique. O sea, hay que defender el interés nacional. Sí creo, necesitamos que las nuevas generaciones se pongan a trabajar, que tenemos que recuperar Coyhaique. Y tenemos que hacer el gran juicio de daños y perjuicios contra los intereses nacionales, ¿no es cierto?, vendieron algo que no se debió vender. Bueno, toda esta conferencia la van a poder ver todos en Aeronoticias, www.aeronoticias.com.p, o sea que los que hagan investigaciones y demás van a poder citar bibliográficamente a cada uno de los expositores, y a cada uno de ustedes les he entregado mi conferencia, que ya está ampliado con la tesis, lo que yo sostengo de la integración, la línea de bandera y demás temas. ¿Alguna otra pregunta? El señor Fran Guerrero va a proceder a la solemnización de clausura.